¿Quién construyó el arca según la Biblia? Noé, Moisés. Noé. La Biblia narra que Noé construyó el arca bajo la dirección de Dios para salvar a su familia y a los animales del diluvio. ¿Cuántos animales de cada especie entraron en el arca de Noé? 1. 2. 2. La Biblia relata que Noé llevó consigo 2 de cada especie animal para preservar la vida durante el diluvio. ¿Quién derrotó a Goliat en una famosa batalla? David, Moisés. David, un joven pastor, venció al gigante Goliat con una sola piedra, demostrando que Dios lo ayudaba. ¿Qué animal habló con Balaam en la Biblia? Un burro, un león. Un burro. En la Biblia, Dios hizo hablar a un burro para advertir a Balaam del peligro en su camino. ¿Quién fue el primer hombre creado según la Biblia? Adán. Noé. Adán. La Biblia enseña que Adán fue el primer hombre creado por Dios, y luego Dios creó a Eva a partir de una de sus costillas. ¿Cómo se llamaba el padre de Jesús? José. Juan. José. Aunque Jesús fue concebido por obra del Espíritu Santo, José fue su padre terrenal y lo cuidó junto con María. ¿Cuál era la profesión de Jesús antes de comenzar su ministerio? Carpintero. Pescador. Carpintero. La Biblia menciona que Jesús trabajaba como carpintero antes de comenzar a predicar y realizar milagros. ¿Verdadero o falso? Moisés abrió el mar Rojo con un toque de su bastón. Verdadero. Según la Biblia, Moisés extendió su bastón y el mar Rojo se separó, permitiendo que los israelitas escaparan de los egipcios. ¿Cómo se llama el río donde Jesús fue bautizado por Juan el Bautista? Jordán. Nilo. Jordán. El río Jordán es el lugar donde Juan el Bautista bautizó a Jesús, según la Biblia. ¿Qué fruto prohibió Dios a Adán y Eva en el jardín del Edén? La manzana. El fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal. El fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal. La Biblia menciona que Dios prohibió a Adán y Eva comer del fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal. ¿Cómo se llamaban los dos hijos de Adán y Eva? Caín y Abel. Moisés y Aarón. Caín y Abel. Caín y Abel fueron los dos primeros hijos de Adán y Eva, y la Biblia relata la historia de cómo Caín mató a Abel por celos. ¿Verdadero o falso? Jonás fue tragado por una ballena y estuvo en su vientre durante 3 días. Verdadero. La Biblia relata que Jonás fue tragado por un gran pez y estuvo en su vientre durante 3 días antes de ser arrojado a tierra firme. ¿Verdadero o falso? Jesús convirtió el agua en vino durante una boda en Caná. Verdadero. Según el relato bíblico, Jesús realizó su primer milagro convirtiendo agua en vino durante una boda en Caná de Galilea. ¿Cuántos mandamientos entregó Dios a Moisés en el monte Sinaí? 10. 5. 10. La Biblia registra que Dios entregó a Moisés los 10 mandamientos en el monte Sinaí para guiar la conducta del pueblo de Israel. ¿Cuál fue el nombre del primer rey de Israel? Saúl. David. Saúl. Saúl fue el primer rey de Israel, ungido por el profeta Samuel según la voluntad de Dios. ¿Verdadero o falso? Daniel fue arrojado a un foso de leones por orar a Dios. Verdadero. Daniel fue arrojado a un foso de leones por desobedecer un decreto del rey que prohibía orar a Dios, pero fue protegido por un ángel y salió ileso. ¿Qué instrumento tocaba David para alabar a Dios? La arpa, la flauta. La arpa. La Biblia menciona que David tocaba el arpa para alabar a Dios y calmar al rey Saúl en momentos de angustia. ¿Qué llevó Moisés en sus manos cuando Dios dividió las aguas del Mar Rojo? Un bastón, una espada. Un bastón. Moisés extendió su bastón sobre las aguas del Mar Rojo, y Dios dividió las aguas para que los israelitas cruzaran en seco. ¿Verdadero o falso? Abraham tuvo un hijo llamado Isaac con su esposa Sara. Verdadero. Aunque Abraham y Sara eran ancianos y estériles, Dios les prometió un hijo, Isaac, quien sería el ancestro de una gran nación. ¿Cuál fue el nombre del pueblo que construyó la Torre de Babel? Babilonia. Sumeria.
Babilonia. La Biblia relata que los descendientes de Noé intentaron construir una torre que llegara hasta el cielo en la llanura de Sinar, pero Dios los dispersó y confundió sus lenguas. ¿Qué animal habló con Eva en el jardín del Edén? La serpiente, el león. La serpiente. La Biblia menciona que Satanás tomó la forma de una serpiente para engañar a Eva y tentarla a desobedecer a Dios. ¿Quién fue el padre de Juan el Bautista? Zacarías, Elías. Zacarías y su esposa Isabel fueron los padres de Juan el Bautista, quien preparó el camino para Jesús. ¿Verdadero o falso? Jesús nació en Belén. Verdadero. Jesús nació en Belén, según el cumplimiento de las profecías del Antiguo Testamento sobre el lugar de nacimiento del Mesías. ¿Qué parábola contó Jesús para enseñar sobre la importancia de perdonar? La parábola del buen samaritano. La parábola del hijo pródigo. La parábola del hijo pródigo. En la parábola del hijo pródigo, Jesús enseñó sobre el amor y el perdón de Dios hacia los pecadores arrepentidos. ¿Qué animal sacrificó a Abraham en lugar de su hijo Isaac? Un cordero, un becerro. Un cordero. Cuando Abraham estaba a punto de sacrificar a su hijo Isaac, Dios proveyó un cordero para el sacrificio, prefigurando el sacrificio de Jesucristo. ¿Cuántos días pasó Jesús en el desierto ayunando y siendo tentado por Satanás? 40, 25. 40. Jesús pasó 40 días en el desierto, donde ayunó y fue tentado por Satanás antes de comenzar su ministerio público. ¿Cuál de los discípulos de Jesús lo negó 3 veces antes de que el gallo cantara? Pedro. Juan. Pedro. A pesar de su valentía inicial, Pedro negó conocer a Jesús 3 veces antes de que el gallo cantara, como Jesús había predicho. ¿Qué regalo recibieron los magos que visitaron a Jesús después de su nacimiento? Oro, incienso y mirra, plata, perfumes y joyas. Oro, incienso y mirra. Los magos trajeron regalos de oro, incienso y mirra para honrar al niño Jesús como rey, sacerdote y sacrificio. ¿Verdadero o falso? El profeta Elías fue llevado al cielo en un carro de fuego. Verdadero. La Biblia relata que el profeta Elías fue llevado al cielo en un carro de fuego, dejando atrás a su discípulo Eliseo. ¿Cómo se llamaba la esposa de Abraham? Sara. Rebeca. Sara. La esposa de Abraham se llamaba Sara, y Dios cambió su nombre de Sarai a Sara antes de que diera a luz a Isaac. ¿Cuál fue la última plaga que Dios envió sobre Egipto antes de liberar a los israelitas? La muerte de los primogénitos, la plaga de la oscuridad. La muerte de los primogénitos. La última plaga que Dios envió sobre Egipto fue la muerte de los primogénitos, que llevó al faraón a liberar a los israelitas. ¿Cómo se llamaba el gigante filisteo al que David derrotó con una sola piedra? Goliat. Sansón. Goliat. Goliat era el gigante filisteo que desafió al ejército de Israel, y David lo derrotó con una sola piedra lanzada con una honda. ¿Quién guió a los israelitas durante su travesía por el desierto? Una columna de nube durante el día y una columna de fuego durante la noche. Un ángel guardián. Una columna de nube durante el día y una columna de fuego durante la noche. Dios guió a los israelitas durante su travesía por el desierto con una columna de nube durante el día y una columna de fuego durante la noche. ¿Cuál fue el nombre del hijo de Abraham que se convirtió en el padre de las 12 tribus de Israel? Isaac. Jacob. Jacob, también conocido como Israel, fue el hijo de Isaac y el padre de las 12 tribus de Israel. ¿Quién fue la madre de Jesús, según la tradición cristiana? María. Raquel. María. Según la tradición cristiana, María fue la madre de Jesús, concebido por obra del Espíritu Santo. Es una figura central en el relato del nacimiento de Jesús en los Evangelios. Deja tu me gusta y no olvides suscribirte y activar la campana. Nos vemos en el próximo video. Hasta entonces, Dios te bendiga.